Padre, te damos gracias, Señor, en este momento por darnos el privilegio, la oportunidad de estar delante de ti. Te pedimos, precioso Espíritu Santo, que hables a nuestras vidas y a nuestros corazones, porque tú eres el único que puede cambiar nuestras ideas, nuestros conceptos y nuestros pensamientos. Tu palabra es la que derrumba todo argumento del hombre, Señor. Es tu palabra, Señor, la que cambia y la que transforma al pecador, Señor. Padre, te damos gracias en el nombre poderoso de Cristo Jesús. A la gloria tuya, amén y amén. Efesios capítulo 6, ¿ya lo tiene ahí? Y busque segunda de Corintios capítulo 10. Tenga eso ahí de separador como los dedos. Amén. Vamos a leer aquí lo que dice el Señor. Dice versículo 10 y 11. Los vamos a leer esos dos versículos. Por los demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra todas las acechanzas del diablo. Hasta ahí. ¿Por qué le digo voy a leerle esto hasta ahí? Contra todas las acechanzas del diablo. La palabra acechanzas viene del griego, que significa trucos, significa engaños, significa seducciones. Eso significa la palabra acechanzas en griego. Esto consiste en no permitir que Satanás nos engañe. ¿Cómo? Con sus trucos, con sus acechanzas, con sus engaños. Entonces, entienda esto para poder entender lo que vamos a hablar. Cuando miramos que dice Efesios que las acechanzas del diablo, para poder resistir las acechanzas, lo que el Señor nos está diciendo, que las acechanzas son trucos, son engaños y son seducciones que Satanás estará usando por toda la vida para engañar al cristiano. De una o de otra forma, él usará trucos, él usará seducciones y él usará engaños. Estos son las ideas, los conceptos y los pensamientos de Satanás. Eso es lo que él hace: traer engaños, trucos y seducciones para poder ¿qué? Engañar a la iglesia. Ahora sí, vamos nosotros a Corintios capítulo 10. Y hoy el Señor nos quiere hablar sobre el tema la guerra espiritual. ¿Sobre qué el Señor nos va a hablar? Sobre la guerra espiritual. Y dice así Corintios capítulo 10, verso 3 en adelante. Llévate claro eso, que lo que leíste en Efesios, acechanzas, que son ¿qué? Trucos, engaños y seducciones. Eso es lo que significa acechanzas. Ahora si vamos a Corintios capítulo, segunda de Corintios capítulo 10, verso 3 en adelante al 5. Y ponle cuidado ahí. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, dice, sino poderosas en Dios para destrucción de ¿qué? Fortalezas. ¿Y qué eran las fortalezas? Acechanzas. Ojo con eso. O sea, para destrucción de ¿qué? Para de fortalezas, para destruir todo engaño, toda seducción y toda ¿qué? Mentira del diablo. ¿Estamos ahí? Dice, derribando toda fortaleza. Y mira el 5. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo.
Eso es lo que dice la palabra. Entonces, ¿de qué quiere hablarnos Dios hoy? Sobre la guerra espiritual. Y hoy en día se tiene un concepto y se ha enseñado, y está eso tan arraigado dentro de la iglesia cristiana, pensando que la guerra espiritual es como muchos lo enseñan hasta el día de hoy. Quiero aclarar esto. Nosotros como iglesia tenemos autoridad. ¿Por qué? Porque Cristo, cuando muere en la cruz y derribó y exhibió públicamente al diablo, dice que triunfó sobre principados y potestades. Ahí Él nos dio autoridad. ¿Autoridad para qué? Dice: en mi nombre echarán fuera demonios. En mi nombre, dice, si pisaren, tomaren algo mortífero, no les hará daño. Dice: y llamó a sus 12 apóstoles y les dio autoridad sobre todo espíritu inmundo. Dice, sí, Él les dio autoridad. ¿Sí o no, iglesia? ¿Estamos acá? Que Dios nos dio autoridad. ¿Autoridad para qué? Para rechazar, para reprender. ¿Qué? ¿Reprender qué? Aquí es donde vamos. Y hoy en día ya leímos Efesios, que dice acechanzas. ¿Qué son acechanzas? Trucos, seducciones y engaños. Y vimos que en Corintios dice para retener o para rechazar toda acechanza del diablo. Entonces, cuando nosotros miramos, usted no vaya a decir: pastor, o sea, no puedo hacer guerra espiritual. Claro que sí, pero la guerra espiritual que nosotros tenemos es a diario, no es una vez a la semana, sino que es una guerra constante que nosotros los cristianos tenemos. Ahora sí, mire acá esto. Cuando dice la Biblia que Dios nos ha dado poder y autoridad para echar fuera demonios, dice: someteos a Dios y resistíos ¿a quién? Al diablo, y él huirá ¿de qué? De vosotros. Entonces mucha gente ha malinterpretado la guerra espiritual como esto, y dicen que nosotros tenemos autoridad para atar al diablo, para ligarlo y condenarlo. Eso han enseñado. Entonces mucha gente dice estas palabras. Escuche esto. Dice la Biblia: porque las armas de nosotros no son carnales, sino poderosas para destrucción de toda fortaleza del enemigo. Las armas que Dios nos dio son ¿qué? Poderosas para destrucción de toda acechanza del diablo. Ahora sí, míreme acá. Entonces se ha enseñado algo como así, que se oye hasta el día de hoy. Le dicen: usted tiene poder y autoridad para atar al diablo, condenarlo y todo. Entonces se levanta estas confesiones. Yo las llamo así, confesiones, que se levantan en la carne de uno. Y le dicen: yo declaro, yo decreto, yo declaro, Satanás, que usted no toca mi hogar, yo lo declaro. Y al último dicen: en el nombre de Jesús. O sea, como quien dice, primero el burro que va a eso. Entonces míreme la guerra. Entonces dicen muchos: es que Dios me dio el poder para atar y desatar, y citan Mateo 16, 19 y Mateo 18, 18. Entonces dicen: es que vea, la Biblia lo dice que yo tengo poder para atar al diablo. Mi querido hermano, ahí no está hablando de eso. Ahí no está hablando en Mateo 16, 19. Mire lo que dice la palabra. No pierda Corintios. Mire lo que dice la palabra. Mateo capítulo 16. ¿Ya lo tiene?
Mateo 16, 19. Mire lo que dice. Pero léalo desde el 18 para que lo entendamos. Léalo desde el 17, qué pena. Entonces le respondieron Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Escúcheme acá. Pedro por primera vez hizo la confesión de que Cristo era el Hijo del Dios viviente. Antes nadie había dicho que Cristo era el Hijo del Dios viviente, sino Pedro por primera vez dice, y les pregunta al Señor y les dice: ¿y ustedes quién dice? La gente quién dice que son. Unos dicen que tú eres esto, que tú eres lo otro, y el Señor les pregunta y les dice: bueno, ¿y ustedes quién dicen quién soy yo? Y todos se miraron. Y viene el Espíritu Santo sobre Pedro y le dice: Señor, tú eres el Hijo del Dios viviente. Pedro confesó y reconoció por primera vez que Jesús era el Hijo del Dios viviente, el Todopoderoso. Y mire lo que le dice el Señor ahí: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y mire lo que le dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Ojo con esto: y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, contra la iglesia. Y mire aquí el verso 19, que esto se saca del contexto. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, dice. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado, ¿qué? En los cielos. Pregunto, ¿ese texto está hablando de atar demonios? Ahí Dios le dijo a Pedro: tú atarás al diablo con 7 cordones y lo echarás fuera. Ese texto no está hablando de eso, mis queridos hermanos. Ese texto está hablando, cuando le dice a ti te daré las llaves, está hablando de que el Señor le dará. Esas llaves representan autoridad. Le dice a Pedro: te daré autoridad, pero ¿para qué? No es para que te al diablo y lo amarre, no. Cuando tú sigues leyendo el verso 19, el capítulo 18, verso 18, mira lo que dice: de cierto digo que todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Ah, si ve, pastor, si ve, pastor. Ahí está claritico, dice. Dios nos dio autoridad para atar al diablo, y nosotros tenemos autoridad para atar al diablo. La Biblia no está hablando ahí de atar al diablo. ¿Sabes de qué está hablando ahí? La Biblia está hablando de que Dios nos dio autoridad para llevar el evangelio, para predicar el evangelio. Y que toda persona que esté atada por la ceguera espiritual, lo único que puede desatar a esa persona es el poder del evangelio. Eso es lo que está hablando Dios allí. Y entonces hoy mucho usted escucha a la gente dentro de las iglesias y diciéndole: diablo, yo te ato, te ligo y te encadeno. Ahí no está hablando de eso, porque nos han enseñado, se ha enseñado y se sigue hablando sobre una guerra espiritual, la cual no es lo que nos han enseñado. ¿Por qué? Porque son argumentos, acechanzas y engaños del diablo. Lo que Dios está hablando ahí, Jesús, lo que dice en la palabra que Él nos dio, entonces hoy el creyente piensa que tiene autoridad absoluta y que Dios mismo tiene que sujetarse a todas las declaraciones que el hombre hace en la tierra. Entonces, como Dios me dio autoridad, yo ato al diablo, y Dios tiene que sujetarse a lo que yo digo y atar al diablo. Mire a dónde vamos. Usted tiene autoridad.
Usted tiene poder, porque la palabra poder significa dinami, quiere ser dinamita, poder de Dios. Y el único que rompe las cadenas, desata al ciego, dice en Isaías: yo vine a libertar al cautivo, al preso, a dar vista a los ciegos. Está hablando ciegos espirituales también. Y el único que puede hacer eso y convencer al pecador de su error, de su pecado, es Cristo, la palabra. Y para eso es que Dios le dijo a Pedro le dijo: a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y tienes autoridad y predica el evangelio. Y vemos nosotros en Hechos que la primer predicación que hizo Pedro se convirtieron, ¿cuántos? 3,000. Mira la autoridad para el evangelio. 3,000. Y hoy, hermano, se ve dentro de las iglesias y aún cristianos mismos que se le ha enseñado que usted puede atar al diablo. Es que esto es, míreme como dicen: yo decreto, yo te ato, diablo inmundo, yo te ato y te condeno. Yo te ato, le dicen, te condeno, yo declaro, yo decreto que no morirás, sino que vivirás. Dice: yo decreto. Mi pregunta es, ¿no dice la palabra: estas señales seguirán a los que creen en mi nombre? En mi nombre, dice, escuche esto: en mi nombre echarán fuera demonios, no en el tuyo. Cuando tú dices yo decreto, estás por delante del Señor. Cuando tú dices yo declaro, estás creyéndote más que Dios. Entonces la guerra espiritual que nosotros tenemos no solamente es contra principados y potestades, sino contra sangre y carne también. Usted dice: ¿cómo así, pastor? Si en Efesios dice que no tenemos lucha contra sangre y carne, ¿sí o no? Pero mire, a la luz de la palabra vamos a ver que es una guerra espiritual. Y a veces nosotros hacemos cosas, conceptos erróneos que Satanás ha traído, ideas, pensamientos y argumentos que ha querido traer al pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios en muchas ocasiones ha caído en los engaños del diablo. Uno de ellos no le dijo a Eva: ¿cómo cayó donde Eva? ¿A Eva le dio golpes? No. ¿A Adán le dio golpes? No. Sino simplemente fue con engaños, ideas y ¿qué más? De argumentos. Y le dijo: ay, es que pasa que Dios no es malo, no quiere que tú sepas el bien y el mal, pero si tú comes de este árbol serás igual a ¿quién? ¿Qué le dijo? ¿Serás igual a quién? A Dios. Y de ahí es donde se toman muchos predicadores y le dicen que usted es igual a Dios y usted tiene autoridad igual a Dios. No, usted y yo somos vasijas delante de Dios y Él es nuestro hacedor y nuestro alfarero. Eso es lo que tenemos que entender nosotros en la guerra espiritual. Entonces la guerra espiritual, otra que le dicen, míreme acá, otra que le dicen es que póngalo. Dice: porque el enemigo está bajo tu estrado de tus pies. Ese texto tiene una connotación. Entonces dice la gente: es que el enemigo está bajo mi pie, y empiezan a hacer esto. ¿Usted no ha visto? Nosotros lo hacíamos. Y empieza usted a pisar al diablo, que es que písele la cola. ¿Qué cola? Si Satanás no tiene cola. Satanás no tiene cola. O muéstreme un texto donde diga que Satanás tiene cola. Entonces llega uno y le dicen: no, cójalo de los cachos, eso es una lucha frente a frente. Yo no me veo al Señor Jesucristo ni a los discípulos, a los apóstoles, luchando cuando liberaban con el diablo frente a frente, cuerpo a cuerpo. Sino que la lucha es diferente. Ahora sí entramos, esto era parte de la introducción.
Entonces por eso quería aclarar, usted y yo tenemos poder y autoridad que Cristo nos dio para reprender al diablo, resistirlo, someternos a Dios y resistir al diablo por todas las acechanzas. ¿Tenemos autoridad? Sí, claro que Dios nos dio autoridad. ¿Y cuándo nos dio? Cuando Él toma y muere en la cruz del Calvario. Ahora sí, ya teniendo claro eso, que tenemos nosotros autoridad para derribar, para quebrantar, para resistir a Satanás. Entonces ahora sí vamos a ver contra qué es la lucha. La lucha que tenemos a diario. Pastor, entonces si viene un endemoniado, entonces yo no puedo guerrear y reprender al diablo. Claro que sí. Dios le dio autoridad, pero no es en su nombre. Es que escuche la guerra que hacen. La guerra le dicen, yo te ordeno, 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 y yo te ordeno, y yo. Hermano, no figure. El del poder es Cristo. Él es el que le da el poder. En vez de decir usted, en el nombre del Señor Jesucristo, todo demonio que esté atormentando este cuerpo, la palabra dice que en el nombre de Jesús echarán fuera demonios, y en el nombre de Jesús se va. ¿Si ve que suena diferente? ¿Sí o no? Si ve que sí, entonces el diablo le va a obedecer a quien le teme, al nombre suyo o al nombre de Jesús. Satanás no puede resistir y no puede oír el nombre de Cristo Jesús, porque sabe el diablo que Cristo lo venció y lo derribó en la cruz del Calvario. Y en ese nombre es que nosotros tenemos que reprender y echar fuera demonios, no en el nombre tuyo ni en el nombre mío. Y eso es lo que se ha enseñado hoy en día. Entonces viene un endemoniado, Jesús, usted quédese quieto allá, porque aquí soy yo. No. Usted más bien haga hacia atrás y vea lo que el Espíritu de Dios puede hacer con el endemoniado. Ahora sí vamos a desglosar, es que llama esto, ¿no? Sí, estoy bien en la palabra desglosar. Eso. Vamos a 2 de Corintios ahora sí. Por favor. Que Dios nos ayude a entender. 2 de Corintios capítulo 10. 2 de Corintios 10, la que leímos. Y vamos a mirar lo que nos dice acá el Señor. ¿Cómo es que es la guerra y contra qué es la guerra? Ya teniendo claro que dijo, porque no tenemos lucha contra nadie, sino contra todas acechanzas del diablo, ¿no? Ya sabe que las acechanzas son seducciones, trucos y engaños. Grábese eso en su mente. Contra eso es lo que tenemos que luchar nosotros a diario. Amén. Ahora sí vamos acá. Verso 3, perdón. Capítulo 10, verso 3, dice así: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Pregunto, ¿qué entiende ahí uno? Aquí Pablo está hablando y haciendo 2 veces referencia a la carne. Aquí habla 2 veces, escuche esto. Pablo habla 2 veces y hace referencia 2 veces a la carne. La primera dice, pues aunque andamos en la carne. Pablo habla 2 veces y está diciendo, ¿qué significa esto? Cuando dice aunque andamos en la carne, significa que aunque andamos en un cuerpo humano, está hablando. Ahí dice, aunque andamos en la carne, está diciendo, aunque andamos en un cuerpo humano, está diciendo. Y vuelve la segunda vez que él hace la referencia, dice ahí, no militamos según la carne. ¿Usted entiende eso? Aunque andamos en un cuerpo humano, no militamos según la carne. ¿Qué significa? Aquí carne, ¿qué son? ¿Qué es? Ayúdeme, iglesia. Carne son los pensamientos humanos. Ojo lo que Pablo está diciendo.
Dice carne significa pensamientos humanos. Y en griego quiere decir esto: aunque andamos en la carne, no militamos según las ideas humanas. O sea, Pablo está diciendo, aunque ando en este cuerpo de carne, no me limito a la carne, no ando en pensamientos humanos, no ando en ideologías, no ando en ideas, no ando en conceptos, no ando en trucos humanos. Eso es lo que Pablo está diciendo ahí. ¿Sí ve cómo es la palabra? Entonces ya vamos entendiendo por dónde es la lucha. ¿Dónde es la lucha que todos nos encontramos a diario? Todos tenemos lucha. Y el que no tenga luchas, pues deme la receta para ver por qué no lucha. Todos luchamos a diario. Entonces volvámoslo a leer. Verso 3 dice: pues aunque andamos en la carne, esto significa que andamos en un cuerpo. Dice, no militamos según la carne. O sea que aunque andamos en la carne, no militamos según las ideas humanas, o sea, según los pensamientos, según las ideologías, según todo lo que el hombre piense. ¿Sabe por qué? Porque nuestro pensamiento no son los pensamientos de Dios. Los pensamientos de Dios son más altos. Las ideas de Dios son más altas, son puras. Los conceptos de Dios son más puros. Entonces Satanás vino a traer engaños, seducciones y trucos. ¿A través de qué? De ideas, como le expliqué. Usted puede atar, usted puede declarar, usted puede esto. Y yo. Eso es una idea que Satanás ha traído dentro de la iglesia. Y es un concepto erróneo y bíblico que se ha metido en la iglesia. Usted no puede, nosotros no podemos atar al diablo. Entonces escúcheme esto acá. Y alguien me decía, pastor, y entonces yo le dije, mire, yo no sé, con todo respeto le voy a decir, yo no encuentro a Jesús en el Nuevo Testamento, en todo lo que es su ministerio. Yo no encuentro en todas, escúchame esto, en todas las liberaciones que él hizo, en todos los demonios que echó fuera, yo no encuentro a Jesús atando al diablo y amarrándolo. Sino, ¿se dan cuenta? Entonces, ¿qué es eso? Acechanzas, ideologías humanas. Entonces usted tiene poder, átelo, písele la cola, cójalo de los cachos y no se le suelte hasta que lo derribe. Yo no encuentro, míreme acá la guerra espiritual. Dice la Biblia que cuando trajeron a él un demoniado de Gadareno, no de que tenía ganado, no, sino Gadareno, o sea que era de la región de Gadara. Y venía este demonio allá y yo no veo que el Señor dijo, traigan una soga, azótelo, amárrelo. Pero los hombres ya lo habían amarrado, ¿sí o no? Dice que con grillos lo habían atado los hombres, porque tenían autoridad, pues, hombre. ¿Ah? ¿Se da cuenta la palabra? Aquí estamos desaprendiendo en Abre tus Ojos. Entonces dice, no. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Dijo, no. Le dijo a Pedro, trae un lazo, hermano, porque esto hay que atarlo. Hay que amarrarlo de pies y de manos y de cabeza. Porque si lo dejamos suelto nos da pata. Y hay otros que no. Pedro, Jacobo, Juan, venga, échense encima 5 de ese encima de él. ¿Ustedes no han visto esas liberaciones así? Que están liberando a una persona y 4 se le botan encima. Y antes dicen, es que el demonio tiene fuerza, dicen. Y se le botan 4 a ministrarle. Mientras el uno le habla, el uno le ministra, 4 lo están cogiendo, 2 de los brazos, 2 de la pierna y otro encima. Y que es que trayendo liberación, dicen. Pregunto, ¿Satanás no nos ha metido conceptos y ideas y argumentos dentro de la iglesia? Bueno, qué tremendo, ¿no? ¿Y qué dijo Jesús cuando vio al endemoniado de Gadara? Dijo, ante el demonio le dice, ay, ¿por qué me atormentas antes de tiempo? Y el Señor, ¿qué le dijo?
No, vete, fuera. El poder, la autoridad, lo que le da a usted poder y autoridad para reprender al diablo es el poder de Dios y la santidad en que usted viva delante de Dios. ¿Sí ve? Otros dicen, usted no ha visto esos argumentos así de, no, es que vamos a ministrar a un demonio, llevemos, y se llevan un frasco de aceite para darle tragar al diablo porque tiene sed. Qué tremendo. Viendo que la Biblia dice, en mi nombre echarán fuera demonios. Yo no veo en la Biblia, o yo no veo un ejemplo, digámoslo, ni a los apóstoles, yo los veo en el Nuevo Testamento ni atando, ni declarando, nada de eso yo veo en los apóstoles. Un día iban allá y había un limonero en tal parte y le dijo, estaba ya pidiendo moneditas, y Pedro y Pablo dijeron, no tenemos ni plata ni oro. Pero este está como atado. Dijo, ahí se nos levante, traiga la soga y amárrelo para yo decirle. No, se quedó mirándolo y le dijo, no tenemos plata ni oro, pero lo que tenemos te damos. En el nombre de ¿quién dijeron? De Jesucristo. Esa es la guerra espiritual. No en tu nombre. Y dice que se levantó y se fue. No hemos empezado todavía. Entonces ya tenemos claro ahí que no es en mis pensamientos, en mis conceptos, no es concepto humanos. Aunque andamos en la carne, este cuerpo de carne, tenemos pensamientos de carne humanos, pero los pensamientos de Dios son más altos que mis pensamientos, sus ideas más altas que las mías, sus conceptos y sus pensamientos borra todo pensamiento y idea y concepto humano. A eso vino el Señor, a deshacer las obras del diablo. Yo le decía a mi esposa, sé que muchos me criticarán por esto y me van a criticar a más de que lo han hecho. Yo no estoy hablando yo, es la palabra. Y la palabra es la que quita la ceguera del engaño de Satanás que ha metido a través de hombres. Yo le estoy mostrando con la palabra. Seguimos, verso 4, ahí en Corintios, menos mal que es hasta el 5. Que Dios nos ayude. ¿Qué dice ahí? Verso 4. Porque las armas de nuestra milicia no son ¿qué? Carnales, como diciendo, no es en tu fuerza, ni en tu conocimiento, ni en tu idea, ni tus conceptos, ni en tus pensamientos, está diciendo acá. No son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de ¿qué? De todas las fortalezas del diablo. Son espirituales. Las armas que Dios nos entregó son las únicas que derriba todo el plan de Satanás, toda fortaleza del diablo, toda atadura, toda ligadura de Satanás. Es Cristo el que derriba esas fortalezas. Es Él. Ahora si dice esa palabra, repita ahí. Porque las armas, subraya esa palabra armas. La palabra armas viene del griego que significa oplón, no soplón, sino oplón. Viene del griego que significa griego oplón y significa, mire lo que significa, dice, porque las armas, dice no son las armas. Esas armas vienen del griego oplón, que significa implementos, utensilios y herramientas. Eso es lo que es. ¿Qué son esas armas que tenemos nosotros espirituales? O sea, esas armas son ofensivas para la guerra y para destruir todo plan del enemigo. Aquí no está hablando usted de coger un cuchillo, una pistola, una bomba y irle a echar al diablo. Aquí no está hablando de eso, sino está hablando de armas espirituales.
no carnales. Por eso dice Pablo, nuestras armas no son carnales. O sea, en otra palabra, armas está hablando Pablo acá, las usa en un término militar. O sea, Pablo lo que está diciendo, la guerra espiritual consiste en una guerra ¿de qué? ¿De qué? A ver, si nos dimos cuenta que no son carnales, nos dimos cuenta que son acechanzas. La guerra espiritual que a diario tenemos consiste en ideas que están en contra. Pablo dice, mi lucha es una guerra militar. O sea, a diario. ¿Contra qué? Contra ideas, conceptos y engaños del diablo. Eso es lo que tenemos que tener nosotros a diario, la lucha. Por eso pregunto, ¿no batallamos con la mente? Todos los días todos batallan, ¿sí o no? Todos batallamos. Y Pablo está diciendo, esa es la lucha que tenemos a diario. No es amarrando al diablo ni echándole aceite. Es una lucha constante. Una lucha constante que el ser humano tiene a diario, es el temor. Hay gente que tiene temor, que ni para ir al baño van solos, sino que prenden toda la luz de la casa para ir al baño, porque tienen temor. Y más encima se echan candado y ponen una tranca grande porque creen que el diablo se les va a meter cuando ya lo tienen adentro. Entonces se da cuenta cómo es la guerra. La guerra es contra ideas, pensamientos que el diablo trae a diario en la mente del ser humano. Y por eso hay un texto que dice, someteos a Dios. ¿Y qué, iglesia? Y resistíos al diablo y él huirá ¿de qué? De vosotros. Hay gente que tiene temor a vivir la soledad, quedarse solo, sola. Y hay gente que tiene temor a perder a alguien porque tiene temor. Esas son ideas del diablo. ¿Y para qué vino Cristo? Para derribar, hacer todo argumento, ideas y engaños de Satanás. ¿Usted no ha dado cuenta? Hay personas que están enfermas y ya se ven muertas y Dios no ha dicho nada. Y hay gente que está así y Satanás le dice, usted va a morir. Usa de pronto hasta el mismo médico. Y pasan 2, 3 meses, 1 año, 3 años y ahí está todavía. Entonces míreme la lucha contra qué es. La lucha es contra ideas, argumentos y engaños del diablo a diario. Y a diario tenemos que pelear. ¿A cuántos les ha dicho Satanás? Usted no puede. Usted no sirve para nada. Mire, perdió toda su vida trabajando y nunca consiguió nada. Está fracasado, le dice. Y hay gente que ve que los años le va pasando y se desesperan porque no han conseguido nada. Y le dice el diablo, sí, ve, hermano, de nada valió que usted se matara como burro, burra. No hizo nada. ¿Qué son esos? Argumentos, ideas y pensamientos que el diablo le trae. Y Pablo está diciendo, contra eso es que tenemos a diario una batalla. Y Pablo dijo, aunque yo sea apóstol, aunque sea servidor de Cristo, yo a diario batallo con eso, dijo. Esa es la batalla espiritual. Esa es la verdadera guerra espiritual que debo tener a diario. ¿Cuántas personas de pronto están trabajando y ya se les va a cumplir el contrato? ¿Qué hacen? Empiezan a tener miedo y dicen, uy, ¿será que si me vuelven a renovar el contrato? Y esa noche no duermen. No duermen. Porque son batallas. Acá Pablo la palabra es perfecta. La palabra no cambia ni muda, ella es inmutable. La palabra inmutable quiere decir que nunca tiene cambio, no tiene sombra de variación, sino que es la misma.
Lo que pasa es que nosotros mismos hemos querido ayudarle al Señor en nuestros ¿qué? En nuestras ideas, en nuestros conceptos y en nuestros pensamientos. Entonces llega uno y dice: yo pienso que es así. Yo pienso, dice. Otros dicen: yo creo que esto aquí en la palabra debe ser así. Y eso es lo que le han metido. Y por eso han tomado Mateo 16, 19, Mateo 18, 18, y donde le dicen a usted, le han enseñado que usted tiene poder para atar al diablo y hacer lo que sea con el diablo. Pregunto: ¿quién es el príncipe de este mundo? Vamos, digámoslo. ¿Quién es el príncipe de este mundo? Satanás gobierna este mundo. Y Pablo dijo: yo estoy en el mundo y a diario batallo, dijo, contra toda acechanza de Satanás, contra toda idea y argumento que Satanás trae. Ahora sí, en el verso 4 dice: porque las armas de nuestra milicia no son ¿qué? Carnales. Esa palabra carnales, escuche bien, viene del término griego, viene del griego que se llama sarkikos. Y esa palabra sarkikos significa idea, sabiduría humana. Eso es lo que significa sarkikos. Idea y sabiduría humana. Entonces Pablo dice: nuestras armas no son carnales, o sea, nuestras armas no son ideas humanas, ni conceptos humanos, ni pensamientos humanos con los que nos enfrentamos a Satanás, sino con el poder de su Santo Espíritu. Eso es lo que Pablo está diciendo. Esa palabra carnales del griego sarkikos, que significa ideas de sabiduría humana. Pablo dice: yo no peleo en la carne, o sea, en las ideas humanas. ¿Por qué? Porque no tiene poder. Ningún hombre tiene poder en sí mismo para resistir al diablo, al no hacer que esté sometido a Dios. ¿Estamos, iglesia? Ahora sí, cuando dice no tenemos carne sino poderosas en Dios, dice, para destrucción de todas fortalezas. Esa palabra poderosas viene del griego danatus. Viene de una palabra danatus que es ¿qué? Dinamita, poder. O sea, poderoso quiere decir que es en el poder, en la dinamita del Señor, en las fuerzas del Señor, que nosotros podemos resistir a Satanás. Por eso dice: no, sino poderosas en Dios, dice, para destrucción de toda fortaleza. Eso es lo que habla ahí de la palabra poderosa en griego, dunatus, que quiere decir dinami, poder. ¿De acuerdo? Ahora sí, dice: poderosas en Dios. ¿Para qué? Para la destrucción de fortalezas. Te expliqué que era fortaleza, si no, ideas, engaños y trucos. Eso era. La palabra destrucción que dice ahí viene del griego que significa arrojar por tierra de una manera violenta y derribar algo con fuerza. Eso es lo que significa la palabra destrucción. ¿Qué es? O sea, ¿qué es lo que yo tengo que derribar con fuerza? Botar algo con fuerza. ¿Qué tendría yo que derribar? Toda idea, todo argumento y toda acechanza de Satanás se echa por tierra, se derriba. ¿Cuándo? En el poder del nombre del Señor Jesucristo. Eso es lo que la palabra está diciendo ahí. Sigue. Sino que de destrucción ¿de qué? De fortalezas. Esa palabra fortaleza
Viene del griego que quiere decir okuroma. Perdóname si no puedo pronunciarlo bien. Okuroma, del griego kuroma. ¿Qué significa? Fortificaciones, o sea, los pensamientos, ideas de la mente humana. Eso es lo que tenemos que derivar. Ejemplo: cuando llega un testigo de Jehová donde usted, ¿qué hace? Y hay cristianos que tienen miedo a hablar con los testigos de Jehová. ¿Por qué? A ver, dígame en un concepto. ¿Por qué? Porque ellos estudian mucho, ¿qué? Leen mucho, ¿qué? La Biblia que ellos tienen, ¿sí o no? Y entonces coge un testigo de Jehová, o un nuevo, a una persona que lleve 10 años en el cristianismo y no traiga la Biblia, sino la lea en la iglesia. Y viene y le dice: no, es que el Espíritu Santo no es una persona, es un fuego, es una esto. Entonces usted dice: ¿cómo así? Sí, oiga. No, ¿sabe qué? Espéreme, yo voy a ir donde el pastor. Menos mal que usted hoy está aquí para aprender. ¿Cómo derriba un argumento de ellos? ¿Cómo derriba la idea que ellos tienen, el argumento que ellos tienen, el engaño que ellos tienen? ¿Cómo lo derriba usted? A través del poder de la palabra. ¿Cómo? Estudiando la palabra, leyéndola. Entonces si él le dice: no, mira que el Espíritu Santo no es una persona, sino es una fuerza. Le dice: no, un momentico. ¿Cómo así? Él trae una idea, ojo con esto, él trae una idea, trae un argumento de que eso es así. Trae un engaño de Satanás, que el Espíritu Santo es una fuerza. Pero como la idea y el argumento y los pensamientos de Dios están para derribar fortalezas demoníacas, entonces usted le dice: no, un momentico. La palabra me dice que el Espíritu Santo es una persona. Y vamos a leer este texto. Vamos a este otro texto. ¿Qué está haciendo usted con esa persona? Derribando las ideas y los argumentos que él tiene y el concepto de que piensa que el Espíritu Santo es una fuerza. Esa es la lucha que nosotros tenemos a diario. Pero si usted no lee la Biblia en la casa, no, ahí sí se inventa una llamada 50-50, llamemos al pastor. ¿Usted quiere ver cómo se vence todo argumento, ideología humana de Satanás? Ejemplo: hoy en día cada quien defiende ¿quién? Sus ideas, sus argumentos. Cada uno defiende su ideología. Usted se encuentra con un homosexual y usted le va a hablar, él ya tiene una idea, tiene un argumento y tiene algo en su mente metido y dice: es que yo nací así, Dios me hizo así. ¿Qué tiene? ¿Una idea de quién? Del diablo, un argumento de Satanás, un engaño de Satanás. ¿Cómo destruimos ese argumento y esa idea humana que Satanás le ha metido a este hombre? Con la palabra. Esa es la guerra espiritual a diario que tenemos nosotros. Entonces llega el fornicario, el adúltero, el borracho, el ladrón, y él dice: no, es que yo no me veo mal, yo soy bueno, yo no le hago mal a nadie. Esa es la idea y el argumento y el concepto de él. Y cuando usted le empieza a hablar de Dios: no, sí, claro, Dios es bueno, pero yo no creo que me vaya a condenar por haberme robado un lápiz. ¿Cómo derriba usted ese argumento? Le dice: bueno, vamos a hacer esto. ¿Tú conoces los 10 mandamientos? Sí, claro. Vamos a tomar 3 de ellos nomás, como por disimular y salir rapidito. A lo que usted está trayendo dinamita el poder de la palabra. El argumento del hombre está siendo derribado por el poder de la palabra. Entonces usted le dice: bueno, vamos a pensar esto. ¿Tú alguna vez has robado? No, así sea una cosa de pequeño que tú te acuerdes, así sea un lápiz, un borrador en la escuela. Pues claro, hermano. No es que a veces no me compraban borradores y lápiz y yo me robaba los de mis compañeros. Bueno. Y si la Biblia dice que al reino de los cielos no heredarán los ladrones, no entrarán, ¿qué piensas tú? No, pues que soy un ladrón, pero yo sé que Dios me ama así.
¿Alguna vez has visto a una mujer para codiciarla? Pues sí, pero pues más de ahí no ha pasado. Pero sí, la Biblia dice que el que mira a una mujer para codiciarla ya ha adulterado con ella en su corazón. Mira esos argumentos, cómo se están derribando. Esa es la guerra verdadera espiritual. No que usted va a atar al diablo y lo va a encadenar y lo va a echar allá 12 horas hasta que duerme, y al otro día se levanta y vuelve y lo ata y vuelve y lo lleva para allá. Yo no sé en dónde es que estamos en eso. Entonces al último, terminando, le dice: ¿tú sabes que dice la Biblia que al único Dios? No, sí, dice a él. Entonces, bueno, si tú estás delante del juez y dice que la Biblia no entrarán los ladrones ni los fornicarios, si tú robaste un lápiz, ¿cómo te llamarías? Dicen ladrón. Si tú miraste a una mujer y la codiciaste, ¿cómo te llamarías? Fornicario. Bueno. Entonces, si el juez, ¿qué crees que te va a declarar? ¿Culpable o no culpable? No, pues soy ladrón, mentiroso y adúltero. Entonces, ¿para dónde irías? Oiga, para el infierno, ¿sí o no? Claro, para allá vas. Mira la lucha, mira la guerra espiritual. Son a derribar ideas y argumentos y conceptos del diablo que le ha metido al ser humano. Entonces, pastor, entonces no tenemos, si nos traen un demoniado para orar por el hermano, ora, porque el poder de Dios, el dinamio está en ti, pero no ores diciéndole yo no, sino en el nombre de Jesús se va todo espíritu inmundo que esté atando a este hombre. El poder de la palabra lo hace libre. ¿Sí ve que es diferente? Pero no es que yo. Deje de jugar al yo-yo y más bien sométase a Dios. Esa es la palabra. Ay, Señor, me impacta aquí hoy, santo. Entonces, un argumento que tienen los católicos, ¿cuál es? ¿Qué les metió Satanás? Un argumento, una idea y un engaño que les trajo, ¿cuál es? Que ellos creen que la que intercede por ellos es la Virgen María. Y usted dice: oiga, y yo he visto cristianos que creen eso. Cualquier cosa que les pasa dicen: ay, Virgen María, guárdame, Virgencita. ¿Cómo derriba usted ese argumento y ese engaño y esa idea de mentira del diablo? ¿Cómo? Con la palabra. Espera, llamamos al pastor y lo ponemos en alta voz: pastores, que aquí tengo un chicharrón, se me presentó. Pues hermano, mire a ver qué hace con él. ¿Sabe cómo se derriba ese argumento? La Biblia dice en Hebreos que está establecido para el hombre que muera una sola vez y después el juicio. La Biblia dice en Deuteronomio 10, es que esa es la palabra, Deuteronomio 18: no invocarás a muertos, ni consultarás a divinos, ni a agoreros. Entonces, ¿usted no cree en la Virgen? Claro, yo creo, pero no la venero. Ella está muerta, ella está esperando. Ella recibió a Cristo como su Señor y su Salvador. Y el único que intercede por ti, el que tomó tu lugar, fue no María, no Pedro. El que tomó tu lugar en la cruz del Calvario fue Cristo Jesús, y te libertó para siempre. Mira la lucha que nosotros tenemos a diario contra ideas. Pero viene una persona: ay, es que la Virgencita, no, es que la Virgen María no tuvo más hijos. No. Oiga, sí, pastor, María se casó. Dice: María se casó, pastor. Míreme lo que es la guerra espiritual, hijos. Por eso aquí en Abre Tus Ojos se lee la Biblia todos los domingos, todos los viernes, todo se lee aquí. Y por eso le recomiendo, traiga la Biblia, porque aquí se le predica conforme a la Biblia. Ahora sí, vamos aquí esto. Verso 5 para terminar, aquí ya no alcanzamos más. Mire lo que dice verso 5. Aquí está clarito y te va a despejar toda duda que tenías hasta el día de hoy. Derribando argumentos. ¿Y qué son argumentos? Ideas, pensamientos y ¿qué más? Y engaños. O sea, la palabra me derriba todo lo que yo piense en contra de la voluntad de Dios. Dice: derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento
¿Y qué más? Y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia, ¿qué? De Cristo. Ojo con esto acá. La palabra derribar viene del griego que se llama catascopto. Si no la sé pronunciar, perdóneme. Catascopto, que significa cavar hasta llegar a lo profundo de la raíz. Eso significa esa palabra derribar, que significa cavar hasta llegar a lo profundo de la raíz. Ejemplo, ¿cuántos conocen un árbol? Y resulta que el árbol está ahí en el patio y alguien quiere construir. ¿Qué tiene que hacer usted? ¿Lo corta encima? Si usted lo corta encima, el árbol va a volver ¿a qué? A retoñar, a crecer. Para eso, ¿qué tiene que hacer? Se tiene que sacar ¿de qué? De raíz. Y cuando usted lo saca, ese árbol, lo jala yo no sé cómo, y usted ve el árbol que no es muy grande, y usted ve unas raíces inmensas que él tiene. Y muchas veces esas raíces se han metido por debajo de las casas y agrietan las casas. Entonces mire el poder de la raíz. Entonces cuando Pablo dice acá en el verso 5, derribando todo argumento, o sea, derribar significa arrancar el argumento que Satanás puso en la mente de aquella persona, el engaño, el concepto. ¿Cómo lo arrancamos? Con el poder de la palabra. Arrancar, dice. Y hoy en día las fortalezas están ¿en dónde? Arraigadas tan fuertes en la mente del ser humano. Y aún dentro de la iglesia hay cristianos que están tan fuertes, arraigados en su mente, que lo que les enseñaron de atar al diablo, de encadenarlo, de echarle aceite, de rociarle sangre, mire, eso está arraigado en la mente del ser humano. ¿Y eso qué son? Pensamientos, ideas, conceptos y engaños del diablo. Alguien me dijo, no, porque nosotros podemos echar la sangre de Cristo. Le dije, muéstreme un texto donde usted vio a Cristo cargando un balde de sangre y rociándole a los demonios. No lo hay. Esa es la palabra, pongan cuidado. No se muevan mucho, veo mucho movimiento. Entonces, ¿qué está haciendo? Hoy en día el cristiano, Satanás ha cogido y ha metido una idea que están tan arraigados en lo que ideas humanas, conceptos humanos, enseñanzas humanas, que les han enseñado y de ahí no quieren salir. Porque es que así me enseñó el apóstol. 20 años de apóstol, hermano. Así me enseñó el profeta, 35 años. Y así debe ser. Que usted apenas lleva 2 años en el ministerio, pastor, y ya va a venir aquí a enseñarle al apóstol que lleva 30 y puchos 50 años de ministerio. Dice. ¿Qué tiene esa persona? Un concepto, una idea y un engaño de Satanás. Porque la Biblia no habla eso. Amén. Yo quisiera, esto nos toca seguir continuando. Esto es muy profundo. Porque créame que usted nos ha dado cuenta que la idea que tienen es que vamos a hacer guerra espiritual y vamos a atar toda fortaleza del homosexualismo. Y se ata. Yo pregunto, cuando usted va por la calle, ¿no se encuentra en cada esquina un homosexual? Iglesia, ¿amén o no amén? Ayer por la mañana yo iba a estudiar, salí de mi casa y grata sorpresa, yo le dije a mi esposa, créame que se salvaron, porque yo iba ya un poquito tarde.
No iba tarde, ya iba con tiempo, pero se salvaron por eso. 2 personas lesbianas, 5 para las 8 de la mañana en una esquina en pijama, besándose y tocándose al revés y al derecho. ¿Qué dije yo? Jehová reprenda al diablo. Y las miré y pasé por al lado, pero yo ya iba tarde, yo ya no había más que hacer, porque me cerraban la puerta. Y yo dije, si yo hubiera ido temprano, en el nombre del Señor Jesucristo se derriba esa idea y ese argumento que Satanás puso en ellas, que así se sienten bien. ¿Sí ve? Esa es la guerra espiritual a diario. La guerra espiritual no es que usted, míreme acá. Esto seguimos. Yo quiero solo darle un texto para que usted entienda que usted vaya a Apocalipsis capítulo 20. Es el último libro, para que no lo busque en Génesis. Lea, por favor. Entonces, ¿usted tiene autoridad? Sí. ¿Usted tiene autoridad para reprender demonios? Sí. Pero no en su nombre, en el nombre de Jesús. ¿Usted puede decretar y atar al diablo? No. Ya le voy a mostrar con la Biblia quién es el único que lo ata. Por eso le pregunté, ¿quién es el príncipe de este mundo? Satanás. ¿Y qué dice la Biblia? Que el diablo anda como león, ¿qué? Rugiente. Y si anda como león rugiente, hambriento, desesperado, ¿qué pasa acá? Míreme, no se distraigan, por favor. Míreme acá esto. Si usted ha creído ese texto de Mateo 16, 19, Mateo 18, 18, donde le han dicho que usted tiene autoridad para atar y desatar, y usted ya ató al diablo, yo le pregunto, ¿por qué la Biblia dice que Satanás anda como un león rugiente buscando a quien devorar? Si ya está atado, usted ya lo ató por la mañana y por la noche. ¿Una persona que está atada se puede mover? ¿Una persona, un animal, cuando usted lo tiene atado a un árbol, se puede mover? Y entonces, hermanos, yo no me imagino que usted ya quedaría hasta endeudada comprando lazos. Ya quedaría endeudado usted atando al diablo allá todos los días, amarrándolo de pies y cabeza. Míreme acá, para que le quede claro y terminar aquí y volver el domingo. Seguimos, porque seguimos. Resulta que si yo digo que tengo autoridad para atar y desatar, la Biblia me dice y me enseña que Satanás es el príncipe de este mundo y que todo el mundo está bajo el dominio del maligno. O sea, bajo el dominio de Satanás, bajo las ideas, bajo qué, los conceptos y bajo los pensamientos de Satanás, los argumentos. El mundo está bajo Satanás. Entonces, cuando yo digo te ato, te ligo y te echo, mire lo que dice. Si Cristo no lo ató, porque si, hermano, es que Cristo no necesitaba la ayuda de usted cuando allá en el desierto lo tentó, le había dicho, ¿sabe qué? 4 sogas y para siempre atado. Mire cuándo será atado Satanás. Vaya a Apocalipsis 20. Léalo, por favor. ¿A quién estamos desaprendiendo? Desaprendiendo estamos acá. Así es que si usted compró sogas y todo, vaya y véndalas más bien. Mire Apocalipsis 21. Leámoslo, palabra de Dios, ¿sí o no? Ahorita dice, te alabamos, Señor. Apocalipsis 21. Vi un ángel que descendía del cielo. Aquí está hablando ¿quién? ¿Quién está hablando? Es una visión, pero ¿quién? ¿Quién tuvo esa visión? Míreme acá. Vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena. O sea, vea, es que ni lazo, una cadenita, y usted se compra lazos, y una cadena en la mano.
Con la serpiente antigua, que es ¿quién? El diablo, Satanás. Y lo ató. ¿Qué dice? Lo ató por 1000 años. Oh, con eso. Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él. ¿Para qué? Para que no acechase, para que no engañara con ideas ni argumentos, para que no engañara más a las naciones, o sea, al mundo, hasta que fuese cumplidos los 1000 años. Y después de esto debe ser ¿qué? Desatado por un poco de tiempo. Pregunto, ¿está atado hoy en día Satanás? ¿Y entonces usted por qué lo vive amarrando? Y si usted lo amarró el diablo, ¿por qué dices que el diablo me persigue y no me deja en paz? Si usted ya lo ató. ¿Qué está pasando aquí? Cuando aquí habla, dice que esto va a suceder en el milenio. En los 1000 años habrá una paz. Entonces dice la Biblia que el Señor atará a Satanás y lo amarrará allá por 1000 años. Esto habla del milenio. Y en el milenio no es mi tema, pero le voy a tocar aquí. En el milenio habrá una paz, la cual nunca no ha habido jamás. Y entonces, ¿qué hace el hombre? Se va a cansar de esa paz. Y entonces el Señor va a soltar a Satanás otra vez para que los atormente. Después de eso, dice que lo echará al horno de arde fuego y azufre para siempre. O sea, será destruido para siempre. Entonces pregunto, ¿qué hace usted atando al diablo y amarrándolo? Si no le ha llegado el milenio a él todavía. ¿Claro acá, iglesia? Iglesia, ¿estamos claros acá? ¿Claro, hermana? ¡Qué bendición! Entonces, ¿cómo es la guerra espiritual? Con ideas, argumentos y engaños del diablo. Usted no puede para nada. Mire, a usted no le sale nada. Mire, aquella mujer, aquel hombre nunca va a conocer de Dios. Usted ya perdió. Dígale, mentiroso Satanás. Escrito está que Cristo redimió al hombre de pecado, de justicia y de juicio. Y por tanto, yo creo en tu palabra. Mi casa, dice el Señor, mi esposo, mi esposa, Señor, Él te servirá. Pero usted no tiene que atarlo. Así es que déjese de esa vaina, hermano. Y si usted me escucha, mi querido amigo y pastor, con todo respeto y humildad le digo, varón, aférrese a la palabra y enseñe la palabra. No enseñe engaños ni trucos del diablo. Enseñe la verdad, varón. Le amo en el amor del Señor. Cierra tus ojos, por favor. Padre, dile, te damos gracias porque eres bueno, maravilloso y precioso. Señor, dile gracias por tu infinito amor y tu misericordia. Alabo tu nombre, dile, vamos, dile, alabo tu nombre, porque eres santo y maravilloso, Señor. Gracias por hablar a mi vida, por hacerme entender que la lucha, Señor, es a diario y continua hasta que tú vengas por mí, Señor. Tendré una lucha diaria con el diablo, Señor. Pero esa lucha no es cuerpo a cuerpo, sino que es con argumentos y ideas y engaños de Satanás, que ha querido hacerme creer lo contrario de lo que está escrito en tu palabra. Te doy gracias, mi Señor, dile, en el nombre de Jesús. Amén. Dale ese aplauso al Rey. Gracias por escuchar este mensaje. Esperamos que haya sido de edificación para tu vida. Somos la Iglesia Cristiana Abre tus ojos a la luz de Cristo. Dios te bendiga. Si necesitas oración o quieres comunicarte con nosotros, escríbenos al WhatsApp 324-391-2394. 324-391-2394. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y Spotify, donde encontrarás más mensajes como este. Dios hablará a tu vida y serás fortalecido en fe. Síguenos en Facebook e Instagram, encuéntranos como Iglesia Abre tus ojos. Dios te bendiga.